Nosotros somos del grupo E, integrado por Yuri Caterina Enizo Gómez, Marjorie Parra Rodríguez, William Camilo Quiroga Pacheco y quien le habla Alejandro Prado Hoyos. Mediante el presente video le vamos a hacer la exposición respecto al parcial de su materia auditoría en los siguientes términos. Se trata de elaborar el análisis de los estados financieros suministrados a la luz de las NAI respecto de la sociedad WT Limitada, también relacionando los papeles de trabajo necesarios para la elaboración del informe de auditoría, la elaboración de células sumarias, analíticas y subanalíticas, analizar una serie de documentos respecto a qué son. Los papeles de trabajo son unos elementos de prueba necesarios para realizar el trabajo de auditoría y son la base para la preparación del informe de auditoría. Esos papeles de trabajo son a la larga la prueba de los hechos que uno busca, que ubica para realizar la auditoría. Tienen un alcance general para el trabajo de información, son fuentes de la información, a través de ellos se pueden llegar a una serie de conclusiones. Estos papeles tienen la finalidad de evidenciar el trabajo realizado, indican la conclusión de los servicios prestados por el auditor, dan toda la información necesaria para sea el soporte. Hay dos tipos de papeles en esencia: los internos, que son los que están ubicados físicamente o se pueden lograr dentro de la empresa, corresponden a comprobantes, facturas de venta o de compra, los pagarés, los cheques, las notas de envío, las remisiones, las pólizas de seguro, los contratos, los títulos de acciones, las garantías, los pedidos, las órdenes de compra, las notas de recepción, las cartas de invitación, las propuestas de trabajo, los formatos de evaluación. En sí hay una serie de documentos que soportan los asientos contables, y de carácter externo son documentos irrefutables que están fuera de la empresa, que tienen que ver también con información como la que antes expuse, que se encuentran a veces en otras entidades o son personas externas que brindan esta información. Pueden ser verbales o escritos, cintas o información que se pueden convertir en documentos físicos y que se utilizan para igualmente como soporte de la auditoría. Tercer punto. El tercer punto consiste en realizar un informe de auditoría de los estados financieros analizados, el cual va dirigido a la sociedad WT Ltda. Nos dirigimos a ustedes con el fin de poner a su conocimiento los estados financieros realizados a su sociedad, que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2015 y 2016, donde se va a conocer un resumen de las políticas contables importantes y la información explicativa SIM. Para la realización de las auditorías exitosas nos apoyamos en las normas NIA 500, 501, 505, 520 y 530, donde se logró evidenciar que los saldos de efectivo y equivalentes en poder de la compañía y en tránsito hacia instituciones financieras tienen anomalías frente a la información de la declaración de renta del año 2015. Por lo anterior, indica que no están adecuadamente registrados. Ante lo expuesto, la sociedad deberá obtener el detalle del saldo contable por entidades financieras, preparar el control de circulación, obtener las conciliaciones bancarias y hacer pruebas de sumas, comparar las conciliaciones con el control de circulación y con la respuesta de la entidad financiera, realizar pruebas aritméticas de conciliaciones, cruzar referencia de toda la información adicional que confirmen los bancos, depósitos, fondos, avales, préstamos, etc., a las plantillas de detalle correspondiente, obtener un detalle de las condiciones financieras de todas las cuentas. Por otro lado, la propiedad, planta y equipo está debidamente calculada, pero su valor neto ha disminuido un 40%, por lo cual es aconsejable invertir en la renovación de planta y equipo para valorizar la empresa en activos no corrientes. Se debe implementar estrategias en la compañía para poder adquirir maquinaria que satisfaga las necesidades de la misma, generando con esto la valorización en cuanto más activos no corrientes. Siguiendo adelante con la inspección, se halló una anomalía en otro rubro importante, donde se evidencia el valor indicativo de la realidad en cuanto a los pasivos en el obtenido en la base NIF, por lo que se sugiere a la compañía aclarar estos valores erróneos hasta que coincidan. Los estados financieros pueden contener incorrecciones materiales, incluidas la de naturaleza, la extensión y la frecuencia de dichas valorizaciones. Aclaramos que la discrepancia es porcentualmente marginal, es decir, no supera el 2%. Lo anterior debe ser enmendado para así evitar ser objeto de sanciones penales.
La corrección es seguir políticas contables y de control interno. Aplicación consistente de políticas contables, uso apropiado de políticas contables, supervisión adecuada de la dirección sobre las operaciones de día a día, controles malos o inexistentes sobre actividades de preparación de información contable como estimaciones e informes financieros. Controles malos e inexistentes sobre transacciones como ingresos, compras, gastos y otros pasivos. En este apartado vamos a analizar el estado de situación financiera de la compañía. Las cifras son en pesos colombianos. Hicimos un análisis de forma vertical y el análisis horizontal de los periodos 2015-2016. En el análisis horizontal encontramos nuestras variaciones en porcentaje y en pesos. Hicimos un análisis de la razón, una razón circulante. Para este análisis del estado de situación financiera realizamos el cálculo del índice de liquidez de la compañía. Esta se compara con el activo circulante en relación con los pasivos circulantes. El valor idóneo para este indicador, digamos que debería darnos cuando una empresa tiene liquidez, debería ser un valor de 1 a 2. En este cálculo que hicimos en este muestreo, encontramos que el valor nos dio 1.25, lo que quiere decir que tiene una liquidez aceptable esta compañía, ¿sí? Para medir mejor y para tener un muestreo más claro de la situación financiera de la compañía, realizamos una prueba de ácido. Esta prueba nos ayuda a medir la liquidez sin el efecto del inventario. Usamos esta prueba únicamente dejando al cálculo los bancos, las cuentas por cobrar, y así podemos compararlas con el pasivo circulante. El resultado es que nos da un negativo del 57%, lo que nos quiere decir que la capacidad de pago sin el inventario no es la mejor, no es la óptima y no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus acreencias si fuera de forma inmediata. Esto debido a que su mayor, o sea, ven acá, su mayor grueso, digámoslo así, que es de los activos es el inventario, o sea que casi todo su capital está en activos, en inventarios, es inventario, entonces no estaría en capacidad si fuera de forma inmediata para pagar pues sus deudas. También realizamos un análisis de la solvencia. La solvencia es la medida con el pasivo total en relación con el activo total y refleja un nivel de financiamiento alto y riesgoso, con un valor del 66% de nivel de solvencia. La entidad no tiene la capacidad suficiente inmediata de pagar todas sus acreencias, ¿sí? Y mientras más bajo sea el valor, más desconfianza pueden generar los acreedores o posibles acreedores. Podemos ver, digamos, de las cuentas más importantes, sobre lo más importante es que encontramos la disminución evidente de los activos de un año al otro, lo que quiere decir que su capacidad comercial no es la misma, ¿sí? O sea que ha bajado las ventas y por lo tanto pues todos sus rubros del activo han bajado, las cuentas por cobrar, han bajado el efectivo, o sea, sus ingresos, han bajado sus otros efectivos financieros, asimismo han bajado sus cuentas por pagar, ¿sí? Pasó de tener 8.000 cuentas, 8.000 millones de pesos por pagar a un 2016 con 4.466, casi a la mitad de lo que debía. En cambio, encontramos otros pasivos no financieros que sí aumentó. En este caso, pues la auditoría debería solicitar un muestreo o un soporte de estos movimientos que no nos generan como la mayor confianza. Cuando tenemos dudas en una auditoría debemos pedir los soportes o los documentos soportes para evidenciar que todo esté en regla. Buenas noches, mi nombre es Marjorie Parra, pues como ya han venido hablando mis compañeros con respecto a los papeles y la información de trabajo al momento de realizar correctamente una auditoría, es muy importante tener en cuenta toda la información que nos suministre el cliente del encargo, puesto que aunque parezca a veces que la información es poca o de muy poca información para el análisis, en ella podemos encontrar mucha información relevante al momento de cómo inspeccionar el manejo que se hace de las cuentas respectivamente al momento de hablar de una auditoría. Cuando hablamos de cédulas sumarias y cédulas analíticas, estamos hablando como tal del análisis detallado de las cuentas de un balance.
como tal de un balance de prueba, por decirlo así, puesto que podemos determinar exactamente en cada uno de los rubros cómo se están estableciendo los manejos. Para esta ocasión tuvimos que hacer el análisis de cédulas sumarias con respecto al pasivo, en el cual evidenciamos que se encuentran unos pasivos que suman para el año 2015 13.939.126.676, y con respecto a la auditoría que se está realizando es con respecto a diciembre del 2016. Se puede evidenciar ciertos cambios, prácticamente que las diferencias están disminuidas a la mitad con respecto de un periodo a otro, pero podemos evidenciar también en este tipo de información, podemos evidenciar y establecer dinámicamente el tipo de información, el tipo de documentos que hemos revisado y las evidencias que se requieren para dicha organización. Cuando hablamos del análisis de cédulas sumarias y cédulas analíticas, es como tal revisar cada cuenta del balance, qué movimientos se le están haciendo y si son coherentes con respecto a la operación de la compañía. Cuando hablamos de cédulas sumarias y cédulas analíticas, como ya estábamos diciendo, se hace inspección física de cada uno de los movimientos que se realizan en dichas cuentas y se guardan, como siempre se ha venido hablando, en los papeles de trabajo, la evidencia del trabajo. Cuando estamos haciendo este tipo de información y análisis, también tenemos como claro lo que son las marcas de auditoría, que no son más sino nomenclatura, que nos ayuda a evidenciar y a organizar lo que es la auditoría como tal, y que la supervisión sea más fácil. Por ejemplo, en esta ocasión utilizamos nomenclatura en el cual evidenciamos que para todo el tema de la auditoría que se realizó no teníamos documentos físicos, entonces se está estableciendo esta marca, esta nomenclatura como tal para la falta de dicha información. Y con respecto al análisis que hicimos internamente, encontramos que de un periodo a otro no se ha encontrado el pago de Industria y Comercio, el cual se debe registrar en el siguiente periodo, dependiendo la periodicidad que manejen en impuestos. Y se puede evidenciar, como no tenemos en este caso documentación, se puede evidenciar que seguramente no se pagó el impuesto y que en el año 2016 no fue causado ese gasto. Entonces, esto está generando que la realidad económica de la compañía se esté viendo distorsionada, y por eso es allí donde encontramos muy importante que las evidencias de una auditoría deben ser el respaldo para dar un criterio profesional al momento de asegurar una auditoría.